lo que es la grabación de la clase y que me ayuden también confirmando. Listo, este momento ya deberían tener mi pantalla si me ayudan confirmando. Sí, Ya, perfecto. Continuamos entonces. A ver, básicamente lo que hemos estado haciendo hasta ahora era la parte de modelación, como ustedes saben. Sabemos ya cómo podemos ir creando una losa, una pared, una ventana, columnas, etcétera, ¿no? Toda nuestra paleta de elementos a los cuales ya conocemos que la primera finalidad, en este caso que exploramos, el primer uso bien que exploramos, era el de generar las planimetrías, para lo cual tuvimos que atravesar todas estas fases de, llamémosle, de preparación, tanto del archivo como del modelo, en temas de plumas, de las capas, todo lo que vimos de líneas, atributos en general, ¿no? Que los materiales de construcción, que las superficies, que los compuestos, etcétera, etcétera. Posterior a eso vimos ya que podíamos empezar a añadir lo que eran textos, como en este caso ven aquí, existen lo que son cotas, existe lo que son leyendas o las etiquetas que se llaman. Algunas son etiquetas, por ejemplo, otras son simplemente textos. Entonces, bueno, como ven, ya es básicamente la conjunción de todas las herramientas hasta obtener el modelo. Una vez logrado el modelo, que recordemos usualmente lo trabajamos desde la parte del navegador de modelación, pasábamos a lo que era ya la preparación en cambio de las vistas. Recordemos un poquito la diferencia entre uno y el otro, era que en el tema del modelo nosotros nos concentrábamos en los elementos y en el tema de vistas básicamente lo que nos concentrábamos es primerito en el punto de vista. En este caso recordemos que una planta, que una elevación, que una sección, cada una de esas va a ser un punto de vista y pueden existir varios puntos de vista de cada una de estas. Pero la idea de las vistas, ¿cuál era? O la finalidad general de las vistas es recrear ya la forma final visual de nuestro dibujado en este caso, ¿no? Es decir, que ahí nosotros empezábamos a asignar lo que eran ya el tema de escalas, de visualización, todo lo que era combinaciones de capas. Vimos un poquito la visualización parcial del modelo, el tema de los conjuntos de plumas en este caso, y como que hasta ahí, digamos, nos quedamos un poquito estancados en esta barra, que en este módulo realmente la vamos a explotar un poquito más. Y no nos olvidemos de algo importantísimo, el tema del corte de la planta, ¿no? Recordemos que el corte visto en planta lo podíamos configurar específicamente para cada una de las vistas que tenemos predefinidas o tenemos creadas. Eso es algo que muy poca gente sabe y es algo importantísimo al momento de ya querer recrear una buena representación gráfica. Con todas las vistas listas, lo que nos quedaba era prácticamente irnos a la parte de láminas, de diagramación, y hasta aquí es básicamente a donde llegamos, ¿no? En las láminas, nosotros, ¿qué era lo que podíamos recrear o preparar, digámoslo así? Tenemos el tema de las máster, ya sabemos que cada una de las máster representa un formato específico de uso y puede contener información valiosa para el proyecto, ¿no? Ya depende de cada uno realmente qué tipo de máster se irán creando. Por ejemplo, lo normal en nuestro medio suele ser la A1 con algún membrete específico para lo que son municipios. Si es que son membretes de oficina, podrán tener desde la A3 hasta la A1, quizá incluso algunos hasta la A0. Y cada uno de estos formatos, con la información necesaria, pues básicamente va a requerir una nueva máster independiente. ¿Sí? Eso un poquito para que lo tengan a manera general, digamos, todo el flujo de trabajo que hemos venido haciendo hasta ahora. Con esto en mente, ahora sí, lo que nos queda es cómo empezamos a hacer para ya sacar nuestros productos finales, que eso se llama en ArchiCAD la exportación, o más bien dicho, el publicador es el término exacto que ArchiCAD utiliza, que es la última pestaña. En el publicador van a fijarse primerito que tenemos aquí una pequeña flecha en el cual nosotros vamos a ver lo que se llaman los conjuntos de publicación. A la final, ¿qué es un conjunto de publicación? Es nada más que la selección de ciertos documentos específicos haciendo referencia justamente a las láminas, es decir, de ciertas láminas específicas
que queremos que se agrupen de alguna forma para a partir de ahí exportar toda esa información a veces en un solo archivo o en un solo compendio, llamémoslo así. ¿Ok? Básicamente eso es un conjunto de exportación. Entonces la idea de esto, cómo funciona, y aquí lo que vamos a hacer es primero utilizar un nuevo menú, básicamente, porque ahorita nosotros solo podemos empezar a visualizar los menús que ya existen. Con esta pequeña flecha de aquí podemos regresar hasta el inicio y estos son los conjuntos de publicación que yo tengo actualmente. Hay uno que, si se fijan, se llama Layout 1, que viene por defecto, que son básicamente todos los documentos que yo he creado, todas las láminas. Tengo yo preparado para este proyecto en específico algunas vistas en específico, como son, por ejemplo, una planta en específico, que era la última planta, porque el proyecto se trataba de simplemente de incluir la planta final a este bloque. Tenemos las elevaciones y una vista general en 3D. Y existe aquí otro adicional que en cambio volvemos a ver prácticamente todas las láminas preparadas para el proyecto general. Entonces, eso es un poquito, es definir qué información nomás queremos empezar a sacar, en qué formatos y todo eso. Ahora, el nuevo menú que les vamos a estar manejando es, si se fijan aquí en esta pestaña, en estas tres líneas, tenemos lo que se conoce como el organizador. Ahí les debe aparecer una pestaña que se llama Mostrar organizador. En este caso el organizador es el único menú en donde nosotros vamos a poder empezar a ordenar, tal cual dice la palabra, los conjuntos de publicación. Entonces, ¿la idea cuál es? Del lado izquierdo, como ven, tenemos todo nuestro mapa de navegación de láminas, que esto ya lo conocemos. Y del lado derecho vamos a ver en cambio todos los conjuntos de publicación. Obviamente aquí, como ven, tienen los botones para a veces estar variando entre el uno y el otro. Es simplemente un tema de comodidad, pero casi siempre esto es, digamos, el flujo que se sigue, ¿no? La idea, ¿cuál va a ser ahora sí? En el conjunto de publicación, es decir, en la pestaña derecha, nosotros tenemos aquí la opción de añadir un nuevo conjunto de publicación. Por ejemplo, yo podría escribir aquí, si es que fuera un proyecto gigante y sobre todo multidisciplinario, yo pudiera decirle que estos van a ser mis planos hidrosanitarios. Voy a crearle y se me ha creado aquí ya un nuevo conjunto de publicación. Al abrir este conjunto, obviamente está vacío, y qué es lo que yo tengo que hacer o empezar a hacer es básicamente de los documentos que yo tengo creado en mi mapa de vistas o de láminas en este caso, puedo empezar a traer esos documentos a este espacio en blanco. Entonces yo, por ejemplo, en el hidrosanitario le puedo decir que quiero tal vez solo el plano de fundición, a lo mejor necesito solo el techo también para necesito quizá una elevación frontal, le voy a poner esta de aquí, necesito una sección, quizá los detalles no porque son arquitectónicos, y quizá necesito una vista tridimensional del proyecto. A todos estos puedo elegirlos con control directamente y arrastrarlos acá a mi nuevo conjunto de publicación. Con eso, ¿qué va a pasar? Obviamente, cuando exporten este conjunto de publicación, solamente estos documentos, solamente estos archivos van a estar dentro de ese compendio. Ahora, si se fijan, acá abajo nosotros vamos a ver que tenemos dos opciones que elegir o que setear, que son propiedades y formato. Esto se debe setear desde la parte principal, por si acaso, es decir, desde acá. Y aquí tenemos que empezar primerito a rastrear las propiedades de la publicación. ¿De acuerdo? Entonces aquí selecciono mi conjunto de publicación y voy a las propiedades. Y aquí lo primero que hacemos es ¿cómo queremos exportar esta información? Vemos que una opción es imprimirlas directamente. Obvio, si tienen plotter, los pueden sacar directamente al plotter. Los pueden guardar como un archivo, en este caso en su computadora. Las pueden guardar, o más bien dicho, plotear, para que igual sea con salida al plotter como tal. Y las podemos también guardar en lo que sería un hipermodelo BIM, pero para esto obviamente se necesita ya una licencia, que es el problema. Hasta aquí alguna pregunta, me parece, Martín. Buenas noches. Buenas noches, sí, una pregunta. Cuando pones grabar esto de save file, ¿en qué formato se guarda? Ya, eso lo definimos posteriormente, porque hay varios formatos en los que podemos ir exportando. Ahorita simplemente es qué queremos hacer con esta documentación, ¿no? Les decía, a ver, el modelo BIMX solamente funciona con licencia primerito, y lo segundo, el modelo BIMX es un poquito especial porque funciona con la plataforma en línea de Graphisoft.
Ahora, lo más común suele ser guardar archivos, porque casi todos hemos de estar trabajando con archivos internos, a veces al municipio se mandan archivos, entonces casi siempre hay que tenerlos, digamos, guardados en la computadora a la final. Y una vez guardado en la computadora, eso también nos sirve a futuro para imprimirlo, lógicamente. Entonces, posteriormente nos toca decirle al programa igual qué forma queremos de guardado para estos archivos. Y en este caso vamos a ver que tenemos la opción de crear un solo archivo para toditas esas láminas que elegimos. Podemos crear una estructura de carpetas. En este caso, ¿qué va a pasar? Si dentro del conjunto de publicación creamos o generamos varias carpetas tal cual, eso va a generar que al momento de exportarlo se genere estas subcarpetas en la ubicación que nosotros hayamos definido. Y por último podemos crear lo que se llama una estructura plana de archivos, con lo cual cada documento se va a exportar como un archivo independiente, pero todo va a estar guardado en una sola carpeta, ¿sí? Yo en este caso, por ejemplo, creo que casi siempre o un 90% de las veces necesito que todo esté en un solo compendio, es decir, en un solo archivo. Ahora sí, el programa nos va a decir entonces qué nombre quieren darle directamente al archivo y esto es súper, o sea, yo sé que pareciera no gran cosa, pero el hecho de que ustedes ya le den un nombre final al archivo de forma que puedan ir sobreescribiéndolo, les suele ahorrar bastante tiempo, créanme, y a la final esto les permite tener, si es que ya tienen una estructura bastante lógica en sus carpetas, bien organizadas, esto les permite ahorrarse bastante tiempo en el tema de estar definiendo ubicaciones, de estar definiendo versiones, etcétera, etcétera. Entonces yo sí les recomiendo que ya le den un nombre adecuado a su proyecto. Y en este caso, si se fijan, como es la primera vez que estoy creando este conjunto de publicación, el programa me propone primerito el nombre del archivo, que en este caso es todo esto. Me está proponiendo supuestamente el nombre de la planta primaria del conjunto de publicación y finalmente me propone el nombre del conjunto de publicación. En este caso yo creo que el del centro está por demás. Yo a lo mejor le puedo dejar solamente el nombre del proyecto y después seguido el nombre del conjunto de publicación. Acá, como ven, tenemos la ubicación en donde queremos guardarlo. Esto ya no es nada fuera de lo común, simplemente elegimos la carpeta dentro de nuestros discos duros en donde queremos guardarlo. Si es que tienen licencia, obviamente podrán tener un acceso también a lo que es Veeam Cloud, si es que quisieran dejarlo en la nube. A ver, yo en este momento le voy a dejar nada más en el escritorio directamente para no hacernos mucho lío. Y ahora sí, el programa nos pide el formato y la información. El formato, vamos a ver que cuando es un solo archivo, sobre todo, nos permite generar o bien en modelo BIMEX o bien en PDF, de momento. Vamos a ver después que podemos seguir generando más tipos de archivo, pero hasta ahora esto es lo que el programa nos va a permitir en este primer conjunto de publicación. Repito, lo más común que va a pasar es usualmente en PDF. ¿Ya? Una vez configurado todo esto le puedo dar OK y estaría listo un primer conjunto de publicación. Con eso, ¿qué puedo hacer? Voy a salirme del organizador un rato y como ya tengo listo el conjunto, vamos a suponer que estamos igual en el proyecto, un proyecto súper grande, multidisciplinario. Ustedes tendrán sus conjuntos para arquitectónico, conjuntos para hidrosanitario, para eléctrico, interior, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que siempre pasa son los famosos cambios, como sabemos, entonces les toca volver a exportar la información. Aquí lo único que tienen que hacer ustedes es en el botón de abajo que dice publicar, pues darle ese botón, o sea, seleccionar el conjunto de publicación que desean exportar, le dan a publicar y el programa automáticamente va a empezar a exportar el conjunto. En este caso, ay, yo le di mal al conjunto que debía exportar. El que quería exportar era este de acá de los planos hidrosanitarios. Ahora sí, publicar. Como ven, tengo aquí yo únicamente las láminas que seleccioné. Vemos que se empieza a estar guardando, 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 etcétera. Una vez que finaliza, pues obviamente nos lanza el mensaje de terminado y en mi escritorio ahora me va a aparecer el conjunto de planos en PDF, un solo archivo con todo lo que yo definí. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna consulta adicional tal vez en esta primera forma o formato más bien dicho de exportación? Ya, creo que PDF va a ser como digo el más básico, el más típico que vamos a estar utilizando realmente y ya vamos a ver ahorita entonces cómo podemos exportar a otros tipos de formatos.
A ver, aquí nosotros al ingresar vamos a ver igual que terminamos un ratito con los PDFs, creo yo, que es lo más recomendado para que no se vayan confundiendo. Yo pudiera seleccionar cualquiera de estos o incluso seleccionar el publicador y decirle acá en las opciones del documento algunas alternativas que tenemos para justamente exportar esta documentación. No sé si es que se acuerdan, pero la primera vez que nosotros teníamos un proyecto, a ver, voy a abrir un archivo desde cero. Mientras se abre esto, no sé si se acuerdan que algún rato yo les hice un pequeño modelo así súper rápido en el diagrama y les había dicho que ArchiCAD trae por defecto los colores que trae por defecto porque la idea usualmente es que el programa lo exporten con escala de grises y veíamos que relativamente tenía una buena visual para escala 1.50. Pero obviamente que tiene de contra eso, digámoslo, es que si quieren ustedes exportar algo realmente a color, pues ya no les va a servir para nada ese filtro. A la final, ¿en dónde configuramos eso entonces? Es aquí justamente. En el publicador, para cada archivo, en las opciones de documentos, si se fijan, tenemos si queremos a color, en blanco y negro o en escala de grises, que en este caso esta es la que habíamos utilizado. Yo le puedo, es más, utilizar ahorita esta de aquí. Le puedo decir si es que quiero que me añada un encabezado o un pie de página personalizado, con lo cual me va a generar aquí una pequeña tablita que son valores de cualquier tipo de documento, ¿sí? No hay mucho que decir, aquí nos va a dar obviamente dimensiones, si queremos añadir algún valor en específico, etcétera. Aunque realmente como la master ya suele contener toda la información, prácticamente nunca se suele utilizar esto de aquí. Yo creo que esa es realmente la parte más fundamental. Si quieren, también pueden configurar toda la parte del formato PDF como tal, y eso sí ya tiene que ver con el formato. Entonces, muchas veces cuando se manda a plotear un PDF suele estar demasiado pesado, se demora mucho en cargar en el plotter, etcétera. Usualmente eso tiene que ver aquí con los DPIs. Como saben, esto tiene que ver con la resolución, por así decirlo, del PDF. Entonces tienen tanto la resolución para lo que son curvaturas como también para lo que son las imágenes o estos esquemas tridimensionales que trae ArchiCAD. Con esto pueden regular un poquito entonces ya lo que es el peso y la definición del archivo PDF como tal. Hay otras opciones adicionales como tal vez si es que quieren transformarle a un formato de PDF específico. Esto solo sería muy puntual para ciertos requerimientos de empresas. Pueden exportar lo que son las capas al PDF, que casi siempre está por defecto. Eso también por si acaso les añade peso a sus PDFs. Si es que lo van a imprimir nada más, yo les recomiendo más bien que no exporten lo que son capas. Si es que lo que buscan es una interoperabilidad con PDFs, más bien ahí sí es útil a la final esto de aquí. Pueden añadir lo que son opciones de seguridad, aunque no recuerdo, la verdad no estoy muy seguro si es que sin una licencia les permite esto de aquí. Si es que alguien está siguiéndome a la par, le agradezco si me puede verificar si pueden activar lo que es el código, lo que es el password. Le pueden permitir todo lo que son modificaciones de textos, etcétera. Bueno, estos temas ya son del documento como tal, ¿sí? Yo de momento le voy a dejar obviamente sin clave, le voy a dejar es más sin capas también para que sea un poquito más rápido y para de contar. Entonces voy a volver a exportar esto de aquí, le digo OK y ¿qué tengo que hacer únicamente ahorita? Vuelvo a seleccionar el conjunto, le digo publicar y así de fácil estoy exportando mis láminas en ArchiCAD una y otra vez las veces que sea necesario. Entonces obviamente esto les va a ayudar un montón al tema de eficiencia ya cuando sea necesario sacar los archivos finales. Como ven, mi documento ha cambiado bastante. Yo tenía aquí varios temas en escala de azules, celestes, etcétera. Y como ya configuré el plotter a únicamente escala de grises, pues tenemos de eso, ¿no? Planos totalmente escala de grises, incluido las imágenes. Por eso es que yo les decía al inicio que la lógica que trae por defecto ArchiCAD no es la más recomendable, porque obviamente vamos a perder esa información de ciertas partes, de ciertas vistas en general. ¿Ya? Yo creo que con eso cerramos ahorita la partecita de PDFs, entonces repito, ¿alguna consulta de esta primera parte? ¿Algo que no quede claro? ¿Algo que quieran que repita? ¿Puedes repetir cómo se entra al menú donde ponías esa clave, por favor? Claro, en este caso Gracias. hay que acceder a las láminas en el publicador, ¿no? Estamos ahorita ya siempre en el publicador.
Accedo al conjunto de publicación, selecciono cualquiera de estos si quiero cambiarles independientemente. Y acá abajo tenemos primero las opciones de documento y acá las opciones del PDF como tal. ¿Sí? Y aquí está ya todo el tema de claves, etc. Resoluciones, lo que necesite. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Algo adicional? Bien. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, hasta ahí lo que sería exportación en PDF, que como les digo va a ser la más común. Ahora, ¿qué pasa si necesitamos ya formatos personalizados como un DXF, un DWG para lo que son los CAD obviamente? E incluso tenemos el tema de formatos en tipo imagen, ya que ya son formatos un poquito fuera de lo normal, digamos. Bueno, el AutoCAD yo creo que es siempre uno de los más necesarios. Pero la finalidad, ¿cuál va a ser? Lo primero, en el tema del publicador, regreso acá un ratito. Me voy acá al organizador. A ver, tenemos organizador, estamos acá. Ya, ahora sí. Aquí en el organizador van a ver ustedes que igual, si es que vuelvo a crear un conjunto de planos, por ejemplo, ahora les voy a poner DXFs municipio. Me voy a inventar y estos son los planos que voy a necesitar presentar al municipio. Entonces aquí nosotros vamos a poder recién darle al programa las... A ver, permítame un ratito. No sé por qué no me aparece ahorita. PDF, ya, es acá con la estructura si no estoy mal. No. A ver, permítame un segundito. Se me acaba de perder en dónde. Qué raro. Al momento de crear siempre nos deja. Ah, ya, aquí, sí, sí. Aquí mismo debemos estar con estos. Ya, estos como ya fueron creados, ya quedan ahí fijos. Y de ahí nos quedaría el publicador plateado. A ver, regálame un segundito. No sé por qué a mí me quedó bloqueado solamente en PDF. Estamos bien aquí, estamos en... aquí puede ser cualquiera de estos, no importa. Sistema local, estamos bien aquí. Y ahora sí, al momento en que yo meta algo... Ya, correcto, ahí sí. Listo, a ver. Para que nos aparezcan el reto de formatos, primerito. Y esas consideraciones, porfa, tendránle un poquito en mente. Como uno ya tiene a veces configurado todas las cosas automáticamente, se me olvida algunos pasitos extras. Pero lo primero, a ver, al definir un nuevo conjunto de publicación, que en este caso, como les dije, va a ser mis DXFs, yo le debo decir que lo que voy a buscar con este conjunto de publicación es tener cualquiera de estos dos, ¿sí? O bien una estructura real de carpetas o bien una estructura plana de archivos. Acordémonos, ¿no? En la una nos va a organizar por carpetas si es que dejamos organizado por carpetas en el publicador. En el otro va a ser todos los archivos en una sola carpeta. Esto tiene que ver muchísimo con el formato porque obviamente ni AutoCAD, es decir, ni DWGs, ni DXFs, ni ningún tipo de esos archivos, ni siquiera imágenes, obviamente, pueden crearse en un solo archivo. Entonces siempre que tengan aquí la opción de crear un solo archivo, únicamente puede ser el modelo BIMEX o el PDF. Ahora bien, con esto yo por ejemplo ahorita lo que voy a hacer es elegir la opción de crear una estructura plana de archivos. Cuando hagan eso y empiecen a organizar su información dentro del documento, lo que van a hacer es primero lo mismo, ¿no? Seleccionar cuáles de los archivos se van a ir a ese conjunto de publicación.
En este caso yo lo que voy a hacer es mandar únicamente mis plantas al conjunto de publicación. Y ahora sí yo puedo empezar aquí a seleccionar uno o varios archivos y empezarle a decirle qué formato necesito para cada uno. Como ven, aquí abajo ya tengo yo todas las opciones posibles, ahora sí, de exportación. Tenemos desde el DWF y DXF hasta el DWG, que como dijimos son los formatos usualmente nativos hasta cierto punto de AutoCAD. Tenemos aquí formatos de tipo imagen como es el BMP, el GIF, el JPEG, el PNG y el TIFF. Cualquiera de estos son formatos de imágenes. Y existen un par adicionales como es por ejemplo este Metafile, que usualmente tiene conexión directa con algunas opciones de Microsoft, como sería un Excel, como sería un Word como tal. Obviamente ya para esto hay que saberlo ligar y saberlos abrir también, entonces esto ya es un cursito digamos un poquito aparte. Y finalmente tenemos ya lo que es el PDF. Ok, ahorita la idea cuál es. Si yo elijo por ejemplo el DXF, vamos a ver que ya cambia de formato todos los conjuntos en el publicador. Y hasta ahí podemos empezar digamos a hacer una primera prueba. En este caso, ¿qué voy a hacer? Ya no lo voy a guardar en el escritorio porque obviamente se me va a empezar a generar un montón de archivos. Lo que voy a hacer es volver a las propiedades de este publicador en específico, perdón, es de este de acá, de mis DXFs, y les voy a añadir a una carpeta nueva en mi escritorio. No me deja crear desde aquí, me va a tocar crearle desde acá. Y le voy a decir entonces aquí que quiero... ya, nada, solo le voy a poner DXFs. Ok, ahora sí, voy a ver que aquí tengo mi carpeta de XFs, le digo ok, ok, y ¿qué puedo hacer igual? Mandar a publicar directamente. Como ven, tengo aquí mis tres archivos. Obviamente ya un DXF y un DWG suele tardarse su tiempito dependiendo de qué tan compleja es la lámina, por cierto. Entonces en este caso más o menos se me está demorando unos 15-20 segundos, por ejemplo, con láminas, por cada lámina. Y terminamos. Vamos a ver acá la carpeta en el escritorio y hay varias cositas, ¿no? Lo primero, cualquier tipo de imagen siempre se va a añadir como una referencia externa, por si acaso, ¿sí? Acá vamos a ver también si es que existieron archivos ligados de alguna forma. En este caso las referencias están ligadas a AutoCAD, como ven. ¿Cuáles son estas referencias? Son cada uno de los dibujos que nosotros incluimos en la lámina. Y ahora sí, si es que yo abro cualquiera de estos archivos de XF, bien, como vemos tenemos aquí ya lista la lámina como tal. Tiene básicamente la misma estructura que yo generé en ArchiCAD. De hecho, incluso el tema de colores, si se fijan, ha conservado. Tengo aquí yo todo el tema de los azules, tengo incluso los viewports, que en este caso son los mismos de ArchiCAD. Mi membrete también ha mantenido su estructura hasta ahora. Entonces la exportación del DXF sobre todo sí suele ser bastante directa. El inconveniente de un DXF, o bueno, no inconveniente, sino el meollo, digamos, de un DXF, ¿cuál suele ser? Que no se estructure directamente el archivo editable, sino un DXF sobre todo suele tener su finalidad cuando se quiere hacer revisiones. Es decir, lo importante del DXF sobre todo suele ser la lámina, más no el modelado, o el modelo como lo llama aquí AutoCAD, ¿no? Que sería el entorno de trabajo. Pero aún así, si se fijan, tenemos aquí los elementos que en este caso son las referencias, repito, ¿no? Si es que se fijan, cuando yo selecciono uno de estos elementos, me sale acá en el menú que es una referencia externa, que son los AutoCADs que se generan automáticamente. No sé si les queda claro ahorita estos conceptos de lo que sería entre los formatos de XF, los de WGs, la referencia externa, que son cositas obviamente ya muy particulares de AutoCAD. No sé si es que hasta aquí tienen algún comentario. Esto sí no me gustaría que se pierdan porque como ven a veces los procesos hay que ser muy específicos en la forma en que se debe generar cada tipología de formato. Yo te voy a pedir, disculpen compañeros, es que no, que repitas esta última parte porque
se me trabó un poquito y no veía exactamente dónde hacías clic. ¿Cuál sería la última parte, perdón? ¿Desde dónde? Al momento en el que pasamos estas láminas al escritorio, es la última parte. Ok, a ver, decíamos que una vez exportado de ArchiCAD, lo que se nos generaba, en este caso yo elegí un archivo o un conjunto plano de archivos, ¿no? Eso que significa que todos los archivos me van a aparecer directamente aquí. Esta subcarpeta que se me había creado es simplemente las referencias reales del dibujado. Entonces, esto de aquí sí sería un modelo editable dentro de AutoCAD como tal, ¿ok? Son estos archivos de aquí. El DXF, repito, tiene su funcionalidad sobre todo para la revisión de láminas y lo que importa como producto final aquí es la lámina. Esto que yo tengo abierto acá es el DXF. Entonces, como ven, la lámina, digamos lo que está en general perfectamente representada de lo que traje yo desde ArchiCAD. Cuando voy a la parte del modelo de esta lámina, de este archivo DXF, lo que me aparece aquí son referencias externas. Y estas referencias externas son justamente las que vamos viendo aquí en la subcarpeta que se crea automáticamente. Entonces, esta referencia externa de aquí que yo acabo de seleccionar, por ejemplo, me dice que es la referencia llamada A.01.1 Foundation. ¿Y qué es esto de aquí? Es la vista que nosotros generamos en ArchiCAD. Entonces, aquí un poquito lo que puede resultar confuso que es. Cuando ustedes exportan el DXF de ArchiCAD, se les exporta básicamente dos cosas. Como DXF se les va a exportar esta lámina, pero para que se pueda exportar esta lámina, el programa tiene sí o sí que exportar las vistas que ustedes tienen en esa lámina. En este caso se exporta la vista de la cubierta, se exporta la vista de esta planta, se exporta la vista de cada una de las cosas que estén exportando como lámina. Eso, digamos, es un poquito la diferencia y la confusión que suele haber, sobre todo con el DXF. Ahora, para que quizá quede un poquito más claro, vamos a ver qué pasa cuando nosotros lo hacemos en cambio en DWG directamente. Voy a volverme a ir al organizador un ratito, voy a volver a seleccionar mis documentos y les voy a volver a decir que el formato ya no quiero DXF, sino directamente DWG. Una vez que tengo eso, igual que puedo hacer, ya saben, vuelvo a publicar, no necesito nada más. A ver, aquí me empezó a lanzar unos errores, déjenme verle. Ya, aquí lo que me dice obviamente es un poquito lo que les comenté antes. Como lo que estamos exportando es una lámina, no es que la exportación se va a hacer directamente de la lámina, sino del contenido básicamente. Entonces, esa es la advertencia que nos está lanzando. Igual le voy a decir que continúe exportando. Y tenemos listo. Ahora bien, si es que regreso a mi carpeta donde estoy guardando todo esto, vamos a ver que tengo aquí yo los DXFs, que eran los primeros que exporté, y aparte tengo estos DWGs. Ahora, si es que yo abro un DWG, ¿qué va a pasar? De intro veo nuevamente la lámina, obviamente, pero al momento de irme al modelado, estos elementos básicamente conservan, digamos, el ligue que tienen con los DWGs originales. Entonces, por esto es que lo más recomendable nunca suele ser que lancen directamente el DWG. O más bien dicho, en el municipio no es lo recomendable que ustedes lancen directamente el DWG de las láminas, sino lo que realmente se debe pedir ahí, o se debe enviar más bien dicho ahí, son estas referencias de acá. Sí, porque estas son realmente los DWGs editables de todo el modelo. Si es que se fijan aquí, aquí sí yo tengo cada uno de los componentes, y esa es una particularidad que tienen los DWG de ArchiCAD, que cada una de las componentes viene hecho a manera de un bloque. ¿Sí? Si es que yo le pongo aquí seleccionar todo, lo que veo es acá que tengo básicamente algunas dimensiones que se han exportado independientes, algunas líneas, pero en su mayoría casi todo suele ser un bloque. Obviamente, si yo quiero editar esto de aquí por obvia situación en AutoCAD como tal, puedo seleccionar todo, decirle explotar, como saben ustedes, y van a ver que cada cosa empieza a ser un segmento de línea, una trama, lo que necesitemos, un texto en este caso.
y puede ser 100% y sí editable en el AutoCAD. Pero esa es la parte que hay que diferenciar, ¿no? Que son, por un lado, los temas de las referencias y por otro lado, los nativos realmente AutoCAD, los originales, por así decir, donde está realmente la información bidimensional, son estos de aquí. No sé si esta parte ya les queda con esto un poquito claro, ahora sí, de cómo funciona, digamos, las exportaciones a otros archivos. Creo que Martín, sobre todo, que había preguntado, no sé si ahí queda un poquito claro. O bueno, en general, por ahí Alex, Carlos, tal vez estamos ya claros de cómo funciona este tema. Sí, ahora sí está claro, gracias. ¿Ya? Carlos, por ahí creo que hace un tiempo tú también me habías consultado algo de esto de la publicación, de la exportación. No sé si recuerdas la duda que te generaba al inicio o algo, creo que algo tenías tú al respecto de esto. Sí, de hecho era el tema del CAD, porque como al municipio tú mandas, en este caso, diferentes archivos, quizá va a haber más confusión cuando no sepan cómo referenciar con el layout. Claro. A ver, Entonces, sigue nomás, tranquilo. perdón. Bueno, lo que yo solía hacer era un método en realidad bastante manual para generar un solo archivo. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacía yo al PDF? Le importaba directamente a AutoCAD para generar un solo archivo. Entonces, eso solía yo hacer porque yo enviaba los archivos hacia el municipio y claro, era un lío porque tienes diferentes DWG. Ya. A ver, ahí sí depende un poquito la finalidad de cómo les solicitan también, ¿no? Porque, digamos, obviamente en mi parte también me ha tocado meter estos archivos al municipio y acá lo que solemos hacer, y no hemos tenido problema, es justamente generar lo que es la estructura de carpetas. Entonces, la ventaja de eso, y sobre todo cuando está en una sola carpeta, la ventaja es que la referencia queda ligada directamente de forma que pueden revisar cualquiera de las láminas y la información va a estar ahí, la referencia no se pierde. Ahora, si es que les piden, y creo que alguna vez sí me pasó, si es que les piden que todo el dibujo, digamos que aquí en un solo archivo esté planta baja, planta alta, planta de cubiertas, elevaciones, secciones, bla, 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 todo un montón de dibujados aquí dentro de AutoCAD, ese trabajito no puede ser directamente desde ArchiCAD, porque como ven, cada lámina las exporta independientemente, en este caso. Entonces, mis recomendaciones, sobre todo si es que necesitaran hacer eso, es que trabajen nuevamente con qué, con los archivos, con los CAD, digamos, nativos. Y estos ustedes sí los empiezan a hacer el compendio, digamos, en un solo documento. Aunque te soy sincero, yo creo que eso ya no me han pedido hace años, porque el municipio casi siempre, al menos por acá, suelen revisar lo que es la lámina como tal. En la lámina te hacen cualquier tipo de acotación, cualquier tipo de cambio y más o menos ese suele ser el proceso estándar. Entonces el flujo funciona 100% bien. Pero no sé si en tu caso, por ejemplo, Carlos, sí te han pedido que todo el proyecto esté en un solo archivo, en este caso. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo aprobé unos planos, por ejemplo, en Ambato y en Ujilí, Ya, no, en Saquicilí, perdón. Entonces, ellos te piden que todo el editable esté en un solo archivo CAD. Porque claro, yo enviaba la carpeta con las referencias, pero me devolvieron y me dijeron todo debe estar dentro de un solo archivo para una mayor facilidad de revisión. Y claro, yo intentaba unir estos archivos nativos, pero ¿qué sucede? Cuando los colocas, empiezas a colocar, es como que se sobreponen las capas y se desconfigura todo. Bueno, más que las capas, lo que suele pasar son los bloques, porque, a ver, ¿qué es lo que pasa, verán? Acá en AutoCAD, sobre todo cuando ustedes están trabajando, uy, ¿cuál era mi archivo nativo? A ver, estos son de XFs, creo que es este de acá. No, o le cerré mi archivo nativo. A ver, dame un ratito, voy a volver a abrir uno de los nativos CAD, digamos este de acá. Ya.
Lo que usualmente pasa cuando ArchiCAD exporta a AutoCAD es que el documento, sobre todo esta parte que les digo que se hacen bloques, es que esta columna, por ejemplo, de aquí, va a tener un nombre y en este caso se llama columna 4-1. Y esta misma columna puede tener exactamente el mismo nombre porque es el mismo elemento en una elevación frontal, por ejemplo, o bueno, posterior en este caso. Puede haber otro bloque con el mismo nombre en otro archivo porque es la misma columna proyectada en el siguiente piso. Entonces, ¿qué pasa? Que si es que yo copio o traigo un archivo desde otro original, digamos, lo copio y lo pego aquí dentro, esa columna que ahora está vista en elevación va a entrar en conflicto con este elemento que ya existe con el mismo nombre. Y esa columna va a dejar de verse, no sé, me invento, la columna tenía que verse así en elevación y ahora se va a ver únicamente como es el bloque nativo de este archivo. Entonces, por un lado, esa partecita yo lo que sí les recomiendo es que usualmente seleccionen el modelo y lo exploten de forma que ustedes no tengan aquí básicamente nada de bloques. Yo, por ejemplo, ahorita me sigue diciendo que tengo todavía 91 bloques, en este caso en AutoCAD. Si es que quiero, incluso lo podemos, como quizás sabrán, ¿dónde está? Hacer una pequeña búsqueda por tipo de elemento. Aquí está por bloques, decirle que nos seleccione, ay, ¿cómo era esto? Bla, bla, iguales, aquí son todos. Ok, y estos serían los bloques que sigo yo conservando, por ejemplo. Pese a que ya hice una explotación general, pero hay elementos que van, como ven, teniendo como que subniveles de bloque. Entonces hay bloques dentro de los bloques y eso suele ser un poquito, digamos, el conflicto que tiene al querer federar un archivo de AutoCAD. Pero igual, o sea, aquí me tocaría volver a hacer un poquito lo mismo. Si es que ya termino con todo eso, ahora sí, básicamente ya puedo empezar a copiar nuevos archivos acá, pero igual, lo que les recomiendo es que siempre los vayan explotando de forma que no tengan esta sobreposición. ¿Ya? Eso yo creo que es la parte más compleja que suele tener la federación en un solo documento. Fuera de eso, el tema de capas, por ejemplo, nunca me ha pasado a mí que se desconfiguren, como tú dices. Lo que sí me ha pasado, obviamente, es que se crean aquí un montón de capas, como verán, porque hay capas para cada partecita de la representación gráfica, lo cual igual no suele ser muy viable que digamos. Pero eso sí te adelanto, Carlos, por si acaso, esto es como decir la exportación más básica que existe de AutoCAD, ¿sí? Desde ArchiCAD, obviamente. Ya les voy a mostrar una cosa un poquito más avanzada, pero al menos que esta parte básica les vaya quedando claro, ya es bastante realmente. Ahora bien, si es que regresamos un ratito a ArchiCAD, vamos a ver que, bueno, en tema de formatos, realmente de aquí el resto funciona prácticamente igual. Es decir, yo si quiero mandarlo sobre todo, DWF, DXF y DWG funcionan casi que idénticos, ¿sí? Lo que son imágenes, realmente no hay mucho que decir. Si es que quiero, igual yo puedo seleccionar una o varios y decirle que les voy a exportar ahora como una imagen JPEG, por ejemplo. Vamos a ver que en las opciones también nos permite hacer ciertas sobreescrituras, porque en este caso, fíjense que también como imagen yo puedo exportar como escala de blanco, de grises, en blanco y negro, en colores, en color con el canal alfa incluso, e incluso si queremos darle con gran precisión de color. Esto usualmente es para imprimibles de pancartas, cosas por el estilo. En este caso yo, por ejemplo, le voy a decir color normal, que la calidad sea quizá la máxima. Obviamente, si es que es la máxima calidad va a tener mayor peso. Pero fuera de eso funciona igual, ¿no? Una vez que le demos a publicar, el programa empieza a hacer la transformación de estas láminas a imágenes. Eso, incluso yo sí les digo, a veces esto de exportar como imágenes puede salvarles de un apuro, porque hay muchas veces que por el peso quizá un archivo jamás se les va a imprimir o se les tarda horas literalmente en imprimir. Y muchas veces la lámina es como que tiene la imagen es como que tiene la suficiente resolución para impresión, pero eso sí depende un poquito de las configuraciones. Por ejemplo, ahorita, bueno, esta imagen creo que no,
No, tengo que irme a las configuraciones nativas de la exportación en imagen para modificar. Ahorita, como ven, no tengo suficiente resolución aún. Y eso nos tocaría ir modificando desde el origen igualmente del formato, que ya lo vamos a ir viendo de a poco. Pero repito, en cambio en imágenes, entonces básicamente es esto, las opciones que hay. Como ven, no es mucho más tampoco, no hay gran cosa que decir de las imágenes. Y lo que es el archivo de metafile, este sí no lo vamos a ver porque como digo, eso necesita un flujo de trabajo totalmente distinto. Pero si quieren pueden investigar por ahí un poquito de cómo empezar a ligar estos documentos también al Microsoft. Eso en cuanto a la exportación, digamos, estándar, a la exportación más directa de lo que son los documentos. Ahora, una última cosa que les voy a mostrar acerca de la exportación es la personalización que tienen a veces sobre todo para hacer un flujo de trabajo combinado con el AutoCAD. Cuando nosotros nos vamos acá a la pestaña déjenme acordar un poquito eso, que también no es algo que yo haga mucho realmente. Como les digo, tranquilamente esta forma de publicación nos ha servido, entonces no hemos necesitado mucho. Pero les voy a mostrar lo siguiente, a ver, aquí está. En la parte de interoperabilidad, en la parte justamente de DXF o DWG, vamos a ver lo que se llaman los traductores, en este caso. Y esto, sí les digo de intro, no es nada sencillo, tiene bastante complejidad de hecho. Ahí, veámosle un poquito ahí esta pestañita. Primero, ¿para qué sirve lo que es un traductor? El traductor lo que hace es, en lugar de que el programa genere automáticamente lo que vimos acá, de que por ejemplo, para esta línea de aquí me asigne esta capa de aquí y me deje el color de origen, digamos, en este caso. Porque eso es lo que me ha hecho hasta este momento ArchiCAD. Nosotros podemos empezar a decirle al programa exactamente qué queremos hacer con cada composición para la exportación de AutoCAD. Y aquí lo que vamos a ver es primerito que existen ya varios traductores formalizados. Como ven, hay uno que dice aquí incluso DWG para, bueno, si no me equivoco la traducción literal es para tontos o algo así. Que sería una exportación súper básica. Tenemos ya algo un poquito más editable, por ejemplo, que nos dice acá. Por aquí tenemos otro traductor que se dice para los planos, a ver, Special Built-in. Ya, este traductor, por ejemplo, creo que es el más elaborado porque nos está diciendo que va a ser casi como si nosotros hubiéramos generado el dibujo en AutoCAD. Sí, entonces este ya debe tener muchas mayores configuraciones. Ahora, la idea cuál es, como ven acá siempre pueden crear uno nuevo, duplicarse, buscar incluso publicadores en las páginas oficiales. Pero yo lo que les recomiendo al inicio es siempre empiecen a explorar un poquito qué opciones tiene cada uno. Si es que ven que alguno les sirve, duplíquense, nunca editen el original, hagan una dúplica y empiecen a ver qué pasa porque es la única forma de realmente ir teniendo un traductor fidedigno a lo que uno necesita. Entonces, las opciones del traductor, ¿cuáles son? Primero, como ven acá abajo, tenemos las unidades. En este caso, lo que el programa me dice es que la unidad nativa de mi programa, que era en pulgadas, me está haciendo la conversión a pulgadas, lo cual estaría bien. Pero si por obvia situación, digamos, ustedes quieren trabajar en ArchiCAD en pies y en AutoCAD en metros, pues obviamente ya irán designando aquí la unidad de trabajo real que va a salir hacia AutoCAD, ¿sí? Aquí siempre piensen lo que va a salir al AutoCAD. Lo segundo, tenemos también aquí unas preferencias de lo que son escalas. Las escalas usualmente también les recomiendo que dejen las estándares. Como ven acá nos dice que utilice las mismas de ArchiCAD. Con eso no pierden dimensionalidad. Pero nuevamente, quién sabe si algún proyecto tenga alguna necesidad especial de conversión de escala. ¿Ok? En la siguiente parte, en cambio, vamos a ver todas las opciones de los elementos ya como tal. Lo primero que ven aquí es la traducción de AutoCAD a los bloques. Entonces aquí yo, por ejemplo, le puedo decir si quiero que me agrupen los bloques hacia los elementos 2D, en elementos 2D agrupados o en las partes de la librería. ¿Qué significa las partes de librería? Significa que cada una de las componentes generadas en ArchiCAD se van
a generar como un bloque específico en AutoCAD. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo un mobiliario de una mesa, digámoslo así, y la mesa tiene varias componentes, toda esa mesa, incluidas las componentes, se va a generar como un solo bloque. A diferencia de estos de acá, de los 2D, ¿qué significa? Que únicamente lo que estoy yo viendo 2D en el plano, por así decir, en el dibujo, se va a exportar como un elemento. Podemos darle aquí también unidades, por si acaso, a cada una de ellas. Perdón, aquí podemos darle la conversión a las unidades, a los... Ay, se me está yendo la palabra, a los elementos de dimensiones. Podemos darle a la parte tridimensional incluso también, aunque bueno, esto ya depende de si manejan un poquito de código, porque esto tiene que ver con los códigos. Los objetos, como sabrán de ArchiCAD, suelen ser en código del GDL, que se llama, es único y exclusivo, creo yo, para ArchiCAD. Pero esto casi nunca suele ser necesario porque, como saben, AutoCAD no maneja ese tipo de librería, digámoslo así. Ahora bien, una de las partes más importantes creo yo que son estas opciones del guardado y la siguiente de atributos. Creo que estas dos son las fundamentales para que ustedes generen un buen traductor que les sirva de aquí de largo. Lo primero, las opciones de guardado, ustedes van a ver, bueno, el formato, usualmente siempre se utiliza un formato antiguo, por suerte AutoCAD no tiene esa desventaja de que cuando sale una nueva versión se pierde la lectura de las antiguas, con lo cual suele estar en una versión antigua realmente el guardado. Pueden elegir la forma en que quieren convertir imágenes. Como ven, tienen aquí los formatos. Estas imágenes, ¿cuáles son? Son igual, las referencias que vimos anteriormente, ¿no? Perdón un ratito. Ay, ¿dónde está en mi caso? A ver, regálame un segundito, le vuelvo a abrir desde acá. Listo. Es esta imagen de aquí, por ejemplo, que se me generó ahorita como una referencia externa. Esas imágenes que ustedes sí o sí se les va a generar también, tienen que darle algún tipo de formato. El tema del template del AutoCAD, ustedes también pueden utilizar alguno en específico. Aquí simplemente rastrean la ubicación de ese template. El template, por si acaso, ¿qué es? Es estas opciones de acá. Volvámonos al AutoCAD un ratito. Son estas opciones de cómo están los nombres de las láminas, aunque esto igual suele estar ligado un poquito a los de ArchiCAD. Son un poco el tema de la estructura de datos interna del AutoCAD, un poquito de esas cosas, pero realmente la mayoría de elementos suelen estar ligados directo al ArchiCAD, entonces no suele hacer realmente falta que ustedes tengan una plantilla independiente de AutoCAD. ¿Qué otra parte es fundamental aquí? La forma en que quieren que se representen los objetos. En este caso, como ven, están aquí ligados o bien como DXF de WG, o bien lo pueden dejar todo ligado como una referencia externa, que es lo que el programa está haciendo nativamente. Y yo creo que esas son las partes fundamentales de todo esto. Ahora, lo difícil, o no difícil, lo más bien lo largo de un traductor realmente que suele ser es toda esta parte que dice atributos. Y aquí ustedes es donde le empiezan a decir realmente al programa que, por ejemplo, las capas de ArchiCAD quieren que se guarden tal vez como capas, o más bien dicho, como qué capas quieren que se guarden en el AutoCAD. Entonces aquí la idea un poquito es empezar a manipular cada una de las capas que queremos de entrada y de salida. Entrada y de salida. Aquí, por ejemplo, todo lo que se llama Windows en ArchiCAD me dice que se va a exportar una capa que se llama A-Glass en AutoCAD. Veamos si es que es cierto. No estoy seguro si es que está usando este traductor, yo creo que no. Pero veamos acá, por ejemplo, la referencia de cómo se está exportando las ventanas. Estas de aquí, por ejemplo, esto de aquí sería el vidrio de una ventana. Y si se fijan aquí, realmente lo que me dice es que esto se exportó como una capa que dice nueva puerta, pluma número 3. Con lo cual no está aquí trabajando, como vemos, el traductor para nada. Pero esa es un poquito la finalidad del traductor, ¿no? Darle lo más específico posible cómo queremos que vayan teniendo la salida de estos elementos. Aquí le dicen las puertas, quieren la capa tal, lucernarios, capa tal, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí pueden añadir X elementos que ustedes necesiten para ir asignando la capa correspondiente. Entonces, obviamente esto va a ser un trabajo largo, porque si ustedes ya tienen un estándar en su empresa en que dicen todas las ventanas siempre deben estar en una capa, por ejemplo, 001,
carpintería. Las puertas a lo mejor les digo que estén en la misma capa, no sé, así es la forma en que hacemos las cosas, que todo lo que sean cubiertas en otra capa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un trabajito largo y sobre todo de coordinación que debe ser bien preparado. Y lo mismo más o menos les va a pasar con las plumas, es decir, con los colores, básicamente, porque como sabemos, en ArchiCAD maneja plumas, en AutoCAD maneja color y espesor por otro lado. Entonces aquí lo que deben hacer es decirle que van a usar una conversión de plumas y aquí irle añadiendo cada una de las plumas de su, ¿cómo se llama? De su slot actual, a qué color y a qué espesor quieren que se les vaya dando en AutoCAD. Entonces ya se imaginarán, o sea, por esto es que realmente generar un traductor es un tema serio y es súper largo, no les voy a mentir, de coordinar bien con el AutoCAD. Pero con esto, ¿qué pasa? Que una vez listo van a tener ya una fidelidad ajustada a su realidad, ajustada a su empresa, para que todo salga exactamente como necesitan. Y lo mismo va a pasar con tipos de líneas, les toca reasignar, si es que necesitan reasignar, lo van haciendo aquí, le dicen qué tipo de línea quieren que se represente con tal tipo de línea en AutoCAD. Los rellenos, que igual esto puede ser que se pierda cierta información porque los mismos rellenos que usa ArchiCAD no existen en AutoCAD y cositas así a la final. Entonces esto es lo que se define realmente como un traductor. Yo sé que es un trabajo larguísimo, yo sé que quizás son muchas cosas que se deben prever para esto, entiendo, pero no sé si el concepto y el flujo general de trabajo con estos traductores queda claro hasta aquí, porque obviamente de aquí les queda un trabajo largo, si es que quieren meterse con esto, es largo el tema de exploración, el tema de pruebas, pero repito, el flujo y el concepto, ¿les queda claro tal vez hasta este momento? Sí, 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 queda claro. ¿Ya? Sí, queda claro. Está complicado, pero claro. Gracias. Ok, ahora la última parte, digamos, si es que ustedes se dan el trabajito de generar un buen traductor, que sepan que una vez que ustedes definen acá el publicador, perdón, em, ya, a estos les voy a volver a decir que sean un, no sé, un DWG, por ejemplo. Cuando ustedes eligen el formato, en este caso de AutoCAD, van a ver que aquí les aparecen todos los publicadores que ustedes han creado, perdón, todos los traductores que ustedes han creado. Entonces, básicamente ya les digo, o sea, si preparan un traductor tan pero tan bien que les va a funcionar de aquí en adelante, no va a ser obviamente trabajo en vano porque lo único que hacen es seleccionar aquí el traductor y todo les va a salir ya perfectamente listo para AutoCAD básicamente. Entonces va a ser, como dijimos, casi casi como si lo hubieran dibujado directo en AutoCAD. Pero tienen la ventaja de que fue generado obviamente desde la plataforma BIM. Eso sería un poquito la idea de estos traductores, ¿sí? Con eso yo creo que realmente cerramos ahora sí el temita del módulo 1. Nos ha tomado una horita adicional lastimosamente, pero yo creo que valía mucho la pena porque este tema de la exportación de información también es súper vital para que se ahorren trabajo. Entonces, ¿qué suele pasar? Y eso también les adelanto. El tema de los conjuntos de publicación también suele ser una parte de una plantilla, porque ustedes aquí ya sabrán preparar obviamente algunos conjuntos genéricos de presentación. Por ahí les recomiendo yo también que se añadan un par de conjuntos de trabajo, porque hay veces que uno necesita estar que exportando dos, tres láminas para que lo vea el cliente, que unas dos laminitas para que lo vea tal contratista, cositas así. Entonces, tienen que ya tener un poquito de idea de cuál suele ser su flujo de trabajo y en base a eso empezar a programar, a planificar incluso los conjuntos de exportación, ¿sí? Finalmente, yo creo que la última acotación que les voy a hacer es la siguiente. Si por obvia situación necesitan exportar solamente una cosa, tienen ustedes también la opción de presionar el Control Shift S o que es lo mismo de guardar como. Y aquí tienen la opción también de guardar solamente esta lámina, por ejemplo, como donde está como PDF, como imagen, como DWG, como lo que necesiten. Entonces la exportación también puede ser tan independiente como eso, pero obviamente ya imagínense un proyecto con 100 láminas, que suele pasar de hecho, un proyecto ejecutivo tranquilamente puede llegar a las 100 láminas, no va a ser lo más eficiente, lógicamente. Pero hasta aquí quedamos entonces, por favor, con lo que es publicación. No sé,
¿Algún otro comentario, alguna otra duda? Y si no, damos por cerrado esto y empezamos ya de lleno lo que sería el segundo módulo de ArchiCAD. Creo que está claro. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Hasta aquí entonces les voy a dejar con este proyectito y vamos a pasar a un proyecto de cero.